perfecto eres tú, Jesucristo. Proclamamos tu gloria y majestad, desde los cielos hasta la tierra. Muestras tu poder y tu dominio interminable. Expresa que eres Rey. Soberano eres tú, Señor. Habitas en la eternidad. Soberano eres tú, Señor. Habitas en la eternidad. Eres tú, el alto y sublime, creador de todo el universo. Eres tú, el alto y sublime, creador de todo el universo. Por los siglos de los siglos, perfecto eres tú, Jesucristo. Proclamamos tu gloria y majestad, desde los cielos hasta la tierra. Muestras tu poder y tu dominio interminable. Expresa que eres Rey. Soberano eres tú, Señor. Habitas en la eternidad. Soberano eres tú, Señor. Habitas en la eternidad. Eres tú, el alto y sublime, creador. Bendiciones, hermanos. Doy gracias a Dios porque Él es bueno. Me van a disculpar, estoy un poco afónico, pero anoche estuvimos con los hermanos de La Playona en vigilia, ellos allá y nosotros aquí, pero el Señor estaba con ellos y también estaba con nosotros aquí, y eso me da mucha alegría, mucho gusto el poder tener esa comunión. Esta mañana también saludaba al hermano Rubén, ¿verdad? Y les manda muchas saludos a todos. Está muy gozoso, muy contento de haberse entregado a Cristo. Son almas nuevas. La iglesia ya ha estado en oración constante todos los días, todas las noches. Y bendigo a Dios por el deseo de los hermanos, el propósito. Ellos también se conectan con nosotros en Zoom el miércoles y los sábados. Y me da mucha alegría el poder llegar no solo a su casa, sino también a su corazón. Quiero decirle que les amamos y de todo corazón les expresamos el amor de Dios, del cual estamos aprendiendo aquí. Me acuerdo que lo último que estuvimos tratando el domingo pasado era sobre lo que el apóstol Pablo expresa del amor en 1 Corintios capítulo 13. Y espero en el Señor que todos agarremos, hermanos, el interés de llenarnos de Cristo, de saturarnos de Cristo, para ser bendecidos nosotros y a la misma vez servir de bendición para todos. Quiero decirles que lo material, hermanos, es bueno y nos sirve, pero hay algo más importante que nosotros tenemos que reconocer en nuestra vida, y es cuidar nuestro espíritu,
cuidar nuestra alma. Recuérdese que en mi cuerpo hay un alma, hay un espíritu. Y anoche enseñábamos, ¿verdad?, de que somos el templo y somos la morada del Espíritu Santo de Dios. Mire qué privilegio más hermoso que usted tiene y yo al ser llamados hijos de Dios. Cuando Cristo, hermanos, toma en nosotros el lugar especial que es nuestro corazón. Recuérdese que Dios no le pide otra cosa. Él dice, dame, hijo mío, tu corazón, y miren, dice, tus ojos por mis caminos. Recuérdese, Cristo es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Y yo no puedo llegar al Padre de mi Dios si no es a través de mi Señor Jesús. En esta tarde quiero leer en Efesios capítulo 4, su verso 16, y dice la palabra del Señor, de quien dice todo el cuerpo, dice todo el cuerpo. Véase usted tiene un cuerpo, es una persona y es única. Pero ese cuerpo está formado de muchos miembros, ¿verdad? Y dice la Escritura que cada cuerpo tiene su propia función. Pues también, como iglesia, nosotros formamos un cuerpo, y ese se llama el cuerpo de Cristo. En el amor del Señor yo le voy a encarecer que pongamos atención cada vez, hermanos, que estudiemos la palabra. Y dice, de quien todo el cuerpo, dice, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, dice, que se ayudan mutuamente. Mire, ¿de qué me está enseñando ahí la palabra? De una unidad completa, perfecta, segura, donde no van a haber faltantes ni van a haber estorbos, porque entendemos que el estar unido, cuando un miembro del cuerpo se daña, los otros miembros también se duelen con él. Así dice la palabra. Entonces, se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro. O sea, cada miembro tiene su propia función. Usted analícese y véase, alce sus manos al cielo, ábralas o como sea, como usted se sienta bien. Y entonces, vaya conociendo sus miembros y conozca cuál es la función de cada miembro. También la iglesia, cada uno de nosotros vamos a tener una propia función. Hablaba hace unos minutos aquí con Mainitor, que es el técnico que nos está ayudando, y quiero pedirles disculpas del domingo pasado y en varias de las reuniones. Últimamente hemos estado teniendo problemas con las transmisiones, porque las grabaciones que hacemos, porque parece que las redes están muy saturadas, el sistema está saturado. Este es el medio que todos los hijos de Dios y todos los que manejan negocios, empresas, están usando para darse a conocer, unos para vender y otros para enseñar, ¿verdad? En el caso nuestro, pues, para presentar al Creador de todo el universo, al que hizo los cielos, los mares, la tierra y también dice todo lo que en ellos hay. Yo quiero que en esto nosotros meditemos. El Dios que usted tiene, a quien sirve y de quién es. El Dios que yo tengo, a quien sirvo y de quién soy. Es un Dios todopoderoso, es un Dios grande, maravilloso. Él es eterno. Cuando hay tristeza, Él nos consuela. Cuando estamos enfermos, nos sana. Cuando estamos afligidos, Él nos alegra. Cuando estamos
angustiados, viene a nuestro socorro. Y cuando estamos también enfermos, nos sana. Cuando tenemos problemas financieros, nos suple. Él no desciende del cielo, pero usa personas en el ambiente en el que nosotros vivimos para que esas personas nos ayuden y nos presten la atención que necesitamos en el momento, no importando cuál sea el problema o la circunstancia. Pero nuestra fe nos tiene que llevar a entender que las personas que se acercan a nosotros para ayudarnos son enviadas por el Señor, de quien somos hijos, a quien pertenecemos. Recuérdese que dice que todos los hijos de Dios, todas las cosas nos van a ayudar para bien. Entonces, a veces tal vez yo puedo esperar de alguien la ayuda, pero no llegó de ese alguien porque ese alguien también pueda que esté en la misma situación en la que yo estoy. Pero Dios va a valerse de otros medios para que así podamos nosotros entender el verdadero propósito de pertenecer al cuerpo de Cristo e identificarnos verdaderamente de lo que significa ser cuerpo o parte del cuerpo de Cristo. Usted como un miembro, yo no sé cuál de esos miembros puede uno ser. Puede ser tal vez el más pequeño, el más insignificante, pero la cosa es que así lo podemos ver nosotros, pero en el cuerpo el más pequeño, el más insignificante es más útil. Y eso es, mis amados hermanos, lo que nosotros tenemos que entender. Porque aquí dice, recibe su crecimiento, dice, para ir identificándose en amor. Esto nos lleva a recordar lo que estábamos viendo la vez pasada aquí en Primera de Corintios, ¿verdad? Su capítulo 13. ¿Verdad? Usted puede notar aquí cómo el apóstol Pablo le habla a esta iglesia, porque la iglesia de Corintios ya había perdido toda sensibilidad del espíritu y todo lo que hacía lo hacía en la carne, lo hacía para satisfacer los deseos de la carne. Yo me aflijo y me da mucha tristeza cuando veo hermanos con un potencial que puede ser tremendo en la obra del Señor, si se dejan nutrir por el Espíritu Santo para que el Espíritu de Dios sea en ellos y los guíe y los conduzca por el camino correcto. Porque mire, el amor es importante, como decíamos la vez pasada, hoy solo se lo voy a leer, pero el apóstol Pablo dice, si yo, dice él, hablase, dice, lenguas humanas y angélicas, dice, y no tengo amor. Mire, es bonito cuando oímos a alguien, ¿verdad?, que se manifiesta el Espíritu, lo toma, habla lenguas humanas muy bonitas. Hay gente que habla muy bonito, es muy amable, que todo mundo se siente confortable cuando está con esa persona. Pero dice aquí, y no tengo amor. Dice, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Es como cuando el músico le pega un golpe a la batería. Dio un sonido y si el sonido es incierto, desarmoniza todo. Y si el sonido es correcto, entonces trae armonía, pero solo fue un sonido que tardó un tiempo no largo y pasó. Y si tuviese, dice, profecía, y entendiese, dice, todos los misterios y toda ciencia, dice, y si tuviese toda la fe. Mire qué importante. Mucha gente dice, yo tengo fe. Sí, todo mundo tenemos fe, sea buena o sea mala. La fe se usa para todo. Todos nosotros, todas las noches nos acostamos. Anoche todos se acostaron, ¿verdad?,
o nos acostamos. ¿Cuál fue nuestra confianza al acostarnos? Que hoy al amanecer nos íbamos a levantar. Y todos se levantaron. Que iban a comer, a desayunar, y todos desayunaron, gracias a Dios, ¿verdad? Porque Dios nos dio su pan para comer, para satisfacernos, para ayudarnos. Dice, y toda ciencia, y si tuviese, dice, toda la fe de tal manera, dice, que traspasase los montes y no tengo amor. Dice, él reconoce, nada soy. Entonces, todo esto no sirve de nada. Hay gente muy gigante en la fe y tiene una fe. Yo he estado en algunas reuniones y a veces en una de ellas me encuentro con una señora y no es cristiana, pero ella se jacta de que ella tiene fe y que Dios le oye, y ella está contenta porque lo que ella quiere lo tiene, pero le falta Cristo. Y la fe sin obras, dice el apóstol Santiago, que es muerta. Y también las obras sin la fe también no sirven para nada. Entonces, todo tiene que ser primero Cristo Jesús. Y después yo voy a tener la fe. Para que así todo lo que me venga a la mano por hacer, lo haga creyendo que es Dios quien lo está haciendo. No soy yo, no es usted. Nosotros tenemos que entender que somos parte de ese cuerpo de Cristo, pero quien hace las obras es nuestro Señor. El Señor le dice, enseñando a sus discípulos, ¿verdad?, en una ocasión, y les dice, ustedes, dice, les dice como padres, ¿verdad?, a sus hijos, dice, les dan buenas cosas cuando los hijos les piden. Porque todo padre, dice, le da buenas cosas a sus hijos, conforme a su capacidad. Hace cualquier esfuerzo y cualquier cosa para agradar a su niño que tiene, a su hijo que Dios le dio. Y el Señor lo lleva poniendo ese ejemplo para que ellos pidieran al Padre el Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Por eso les dice, ¿cómo no les va a dar mi Padre? Dice que también es vuestro Padre, el Espíritu Santo, si se lo piden en mi nombre. Qué maravillosa es la palabra del Señor, porque nos va corrigiendo con un orden específico. Y dice, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase, dice, mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. ¿Cuánta gente a veces hace sacrificios por otras personas, pero lo hace solamente porque tiene la capacidad de hacerlo y lo puede hacer, pero no lo está haciendo en el sentido de cómo el Señor Jesús aquí lo demanda? Mire cómo fue el amor de Cristo. El amor de Cristo sobrepasó todo entendimiento, que fue capaz de negarse a sí mismo y entregarse hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Por qué lo hizo? Porque le amaba a usted y me amaba a mí, y nos rescató del pecado, de la muerte, de la perdición eterna, y nos trajo al reino de su amado Hijo, para que nosotros fuéramos parte de Él. Entonces, quiero, hermanos, que entendamos que nosotros necesitamos cada día vivir creyendo que Jesucristo es el Hijo de Dios, es mi Salvador, es su Salvador, es el verdadero camino por el cual nosotros podemos encontrar la vida eterna. Cada uno de nosotros debemos de expresar a Cristo en nuestra misma, en la misma esencia de Él. Quiere decir ser como Cristo. No podemos ser diferentes. Si Cristo está en nosotros, si hemos nacido de nuevo, nosotros somos como Cristo. Y tenemos que aprender eso. Tenemos que entenderlos para que su amor, como dice aquí en Efesios, ¿verdad? 4:16, lo voy a leer en esta otra versión y dice, Cristo es quien va uniendo cada miembro en la iglesia. O sea, Cristo es quien nos va integrando, según dice sus funciones,
y quien hace que cada uno trabaje en armonía. Qué bonito es trabajar en armonía. Qué difícil es, hermanos, cuando se trabaja, que uno hace más trabajo que el otro y hay inconformidad y entonces no existe el amor. Entonces viene sucediéndose un problema que después nos pone en conflicto y en aflicciones porque uno no se entiende. Y me acuerdo que una vez trabajaba en una fábrica en Guatemala, ¿ya? Pero en medio de todo el grupo de personas, el único hijo de Dios era yo. Y había otro hijo de Dios en otra área. Y oiga lo que le tocaba a uno sufrir. Pero Dios, como dice que Él honra a los que le honran, ahí me pasó algo. Y Dios me honró, me sacó de ese lugar y me trasladó a otro lugar de la misma compañía, con una función diferente y con una oportunidad distinta, donde yo podía desarrollarme y aprender y avanzar. Donde estaba, pues no podía avanzar, aunque yo hubiera querido. Entonces, ahí entendí yo que en un día me tocó honrar a Dios y lo honré, demostrando que era un hijo del Señor. Aún en contra de todo, que me iba a costar aún el trabajo. Y entonces, definitivamente la persona que estaba, que me mandaba, que gobernaba en esa área, al yo no hacer lo que él quería que hiciera, me dijo que no me presentara otro día. Y le dije, pues, yo no me dio el trabajo usted, así que yo voy a venir. Cuando ya venga y el que gobierna aquí me diga que me vaya, yo me voy. Y así lo hice. Y llegué otro día, me presenté, me puse la ropa que tenía que ponerme, como de costumbre, pero inmediatamente ya había una orden que yo subiera a la oficina. Y yo subí para allá. Y fui educadamente, con todo respeto, le di, saludé, buenos días, ¿verdad? Porque ahí donde estaba el administrador, habían 3 personas encargadas, pero había uno mayor y me pasaron con el mayor. Y entonces él me hizo unas preguntas y entramos, no se lo voy a contar todo, pero al final me dice, vete a tal lugar y ahí te presentas con fulano de tal y ahí vas a trabajar. Entonces, yo di gracias a Dios, porque me sacaron de lo inferior a lo superior. Pero hay que uno hacer la obra del Señor. Y entonces dice, y según dice sus funciones, y quien hace que cada uno trabaje en armonía, para que la iglesia vaya creciendo y cobrando más fuerza por causa del amor. El apóstol Pedro dice que el amor cubre multitud de pecados. Y eso es bien hermoso. Entonces, es así como nosotros, la iglesia, tenemos que entender que somos un cuerpo en Cristo Jesús. Y por lo tanto debemos operar y actuar como cuerpo. Las coyunturas dice que amortiguan. ¿verdad? Sirve de amortiguadores para evitar, dice, para evitar fricciones y roces entre los miembros del cuerpo. Cuando hablamos de estos miembros, pues vemos que se duelen, vemos todo, pero estos no pelean ninguno con el otro. Esta mano no es expulsada si hace algún mal, pero si es corregida, sanada, si se hiere, si se corta, si se golpea, ¿eh? Viene la otra mano y la cura, la ayuda. Y después el trabajo que hacía esta, lo hace esta.
ayudando a esta. Entonces, y el propósito es para que esta mano no cargue con todo. Tenemos 2 brazos, 2 manos, para que las 2 las usemos. Si nosotros usamos las 2 manos juntas, todo será mejor. Entonces, como cuerpo, aquí tenemos que actuar en esa armonía, en ese conjunto armónico, para operar aún cuando hay una orquesta. Todos los aparatos son afinados. Y hay alguien que los va escuchando a ver si hay alguna desentonado ahí. Y lo entona, y qué preciosa se oye la armonía. ¿Por qué? En la canción o lo que toquen. Porque todo armoniza también. Nosotros como miembros del cuerpo de Cristo debemos armonizar en amor. Dice, si yo no aprendo a practicar el amor de Dios, no voy a poder. Primera de Pedro dice, y ante todo dice, tened entre vosotros ferviente amor. Un amor que no se agote, que no se canse. Un amor, como decía ya en Primera de Corintios, lo que seguía que leer, que lo soporte todo. Un amor que sea sufrido, que entienda. Un amor que comprenda. Un amor que no arruine las cosas, porque hay amores enfermizos. Esos amores, de ese amor no está hablando aquí. Aquí está hablando del amor de Dios, y el amor de Dios nos lleva a sobrepasar todo entendimiento para que hagamos las cosas tal y como Él las demanda que las hagamos. Tenemos que aprender a expresar ese vínculo perfecto, porque es la misma expresión de Cristo. Por eso mire lo que el apóstol Pablo nos enseña aquí en San Juan, capítulo 4. Sigamos leyendo esta parte, este texto se está usando en todas las congregaciones de Misión Cristiana del Calvario, en todo el mundo, en la sede, en las reuniones de cuerpo ministerial, en reforma, en el entrenamiento, en el discipulado, y se está usando todos los días, porque dice que Jesús les dijo, mire, capítulo 5, verso 19, de cierto, dice, de cierto os digo, no puede, dice el Hijo, hacer nada por sí mismo. Claro que Jesús podía, pero Él estaba siendo gobernado por el Padre, y Él no usurpaba la autoridad del Padre. Él hacía todo lo que el Padre le decía. Por eso dice, no puede hacer nada por sí mismo, sino, dice, lo que ve hacer al Padre. Eso hace. Porque todo lo que el Padre hace, dice, también, dice, lo hace el Hijo igualmente. Y igualmente, hermanos, es que no le cambia nada. Él no anda ahí a la quien vive, a la quien salga, bueno, por ahí le va, no. Esos son dichos de nosotros. No es a la quien salga como se pueda, ahí hago lo que puedo. No, hagámoslo tal y como dice el Señor. El ejemplo es Él, les dice, ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, ustedes también hagan. Así debo ser como cuerpo. Así debe ser Él. Él no vivir, dice, y entender esta verdad de Dios, le hace ser una persona que no conoce a Dios. Cuando yo actúo de acuerdo a mis emociones, de acuerdo a mis impulsos, me hace ver que no he nacido de Dios todavía, no soy de Dios, no puedo ser hijo de Dios. Los hijos de Dios tenemos que hacer como hizo Cristo. Él es nuestro ejemplo. Porque así se lo muestra el Espíritu o la Escritura. En 1 de Juan 4, 7 y 8 dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama, oiga bien, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios.
el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En una ocasión conocí una discipuladora muy preciosa. Para enseñar era una maestra excelentísima. Aún le enseñaba al pastor, y el pastor estaba tan emocionado con ella porque enseñaba bien. Y el domingo el pastor trajo una enseñanza muy especial sobre el amor, sobre el perdón, sobre el amarnos unos a otros. Y recuerdo que el martes que nosotros llegamos a recibir el discipulado, alguien del grupo ahí que estábamos recordó la enseñanza del domingo. Y ella dice, a mí no me pidan eso. Yo les enseño lo que quieran. Soy capaz y estoy preparada. Pero eso no es para mí. Hasta ese nivel yo no llego. Entonces, ¿qué pasaba? Que ella enseñaba conocimiento humano, pero no enseñaba lo que enseña Dios. Aquí dice que nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Porque el que ama a Dios, el que conoce a Dios, ama también a su hermano. El que no ama, dice, no ha conocido a Dios. Porque Dios, dice, es amor. Entonces, esta es una palabra, hermanos, que nos va a servir. ¿Cuánta gente se queja que le falta amor, que no tiene amor, que no le aman? ¿Por qué? Porque se han entregado al placer, a las obras de la carne, y cuando la carne, hermanos, estás hinchada, no reconoce el amor de Dios porque en él no está. Puede ser una buena persona, puede ser una excelente persona humanamente en la sociedad, pero nosotros somos cuerpo de Cristo. Somos miembros y cuerpos de Cristo. Por lo tanto, debemos aprender de Cristo y hacer como hizo Cristo. Cristo fue a la cruz del Calvario. Entregó su vida por amor, no a buenas personas, al mundo pecador, al mundo que estaba, hermanos, insoportable como está hoy en día. El mundo está insoportable. El mundo no quiere, hermanos, que se le gobierne. El mundo quiere ser su propio gobierno. ¿Cómo puede vivir una nación sin leyes? ¿Cómo puede una nación escalar y crecer y solventar sus problemas económicos con gente, hermanos, que acosa todo tipo de gobierno? No hay gobierno bueno y no lo habrá jamás, porque el único que gobierna con justicia se llama Jehová, Dios de los ejércitos de Israel, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Usted y yo agradezcamos a Dios el que Dios nos haya sacado de ese sistema del mundo, porque si no también nosotros fuéramos parte de ese mundo convulsionado en el que no hay respeto, en el que no hay reconocimiento y reclama respeto, pero ellos no respetan a nadie tampoco. Y eso, hermanos, es triste, es lamentable, pero entre ellos no habrá solución. Pero nosotros, la iglesia, el cuerpo de Cristo, sí podemos hacer una diferencia y que las cosas cambien para que el mundo vea y reconozca que la iglesia de Cristo es la iglesia que hace la función que se hace en el reino de los cielos. No tenemos que esperar que nos amen para poder amar, sino que es por naturaleza que voy a amar. Solo teniendo su misma esencia me lleva a amar. Esta clase de amor busca dar y no recibir. El apóstol Pablo dice que es más bienaventurado dar que recibir.
¿verdad? Pero a veces muchos dan, pero dan con interés. Yo te doy, tú me das. Entonces, ese no es amor, ese es interés. Entonces, si espero a que me amen, eso no es amor de Dios. Ese es un amor de personas nada más. El amor de Dios, como dije al principio, sobrepasa todo entendimiento. Como dice Pedro, cubre multitud de pecados. Ningún miembro del cuerpo de Cristo debe vivir aislado del mismo. Todos los miembros debemos estar unidos. Recuérdese una cosa, no está aquí en esta enseñanza hoy, pero hay un versículo que el Señor le dice a sus discípulos. ¿Cómo pueden andar dos juntos si no están de acuerdo? Mire qué tremendo. Oiga usted las noticias y se está dando cuenta cuántos divorcios se están dando cada día por falta de entendimiento. Ahora que esta pandemia vino a reunir a las familias, a los padres con los hijos, ¿qué pasa? Los padres desesperados porque se abran las escuelas, porque ellos ya no soportan a los hijos. No es que no los amen, pero no tienen la paciencia, no tienen el carácter, no tienen el amor de Dios. Y entonces la esposa y el esposo tampoco se soportan y entran en una guerra de conflictos, de aflicciones y no hayan qué hacer y terminan divorciándose. O la violencia se ha desatado también por la misma razón. ¿Se da cuenta por qué Dios manda estos juicios? Iglesia, estamos siendo probados. Dios bendiga a los hermanos que han guardado la cordura y se han encargado de enseñarle a sus hijos y mostrarles por la Escritura que todo esto viene porque el hombre no quiere obedecer ni someterse al Señor. Dios no quiere que nadie se pierda. Dios quiere que todos, dice los hombres, vengan al arrepentimiento y al conocimiento de la verdad, que es Cristo Jesús. Nadie puede acercarse al Padre si no conoce a Cristo. Es en Cristo que yo encuentro la vida eterna, la salvación de mi alma. Es en Cristo que yo voy a aprender a vivir la vida del reino y voy a poder producir el fruto que se produce en el reino. Aleluya. Ningún miembro del cuerpo de Cristo puede vivir aislado. No, tenemos que vivir juntos. La iglesia tiene que estar unida cada día. Debemos de fortalecernos. La unión, dice un dicho, hace la fuerza. El nudo de dos dobleces, dice el proverbista, es más fuerte, es más seguro. Yo no puedo sobrevivir solo en mi casa. No, eso es mentira. Eso es falso, es una artimaña del enemigo. Usted y yo nos debemos a Cristo desde el día que Él vino a nuestro corazón y salvó nuestra alma. En ese día le pertenecemos a Él solamente y no somos de nadie más. Ni siquiera a mí mismo me pertenezco. Soy de Cristo. Él es mi dueño, Él es mi amo. Y esa tiene que ser mi convicción. Porque de lo contrario no podré salir adelante. Solo podrá expresarse y funcionar estando unido al cuerpo. Todos debemos tener entendimiento de cuerpo. Mire qué hermoso, entendimiento de cuerpo. Usted tiene que entender que es un cuerpo, es parte de ese cuerpo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y cada miembro, cada persona es un miembro del cuerpo. Y no puede vivir aislado. No podemos nosotros, hermanos, echarle la culpa a otros hermanos de lo que nos pasa cuando nosotros mismos somos los culpables y responsables de cuidar que las cosas se hagan correctamente.
Yo tengo que cuidar mi vida espiritual. Usted tiene que cuidar su vida espiritual. Decía un predicador, si un hermano tiene 20 familiares, cuando menos debe de orar unos 10 minutos por cada uno de esos familiares. Pero lamentablemente, dice, hay hermanos en la iglesia que ni por ellos mismos oran y quieren que otro ore por ellos. Y él dice, lamentablemente mi oración no les va a ayudar, pero la oración de ellos sí les va a ayudar. Deben de clamar por esos 20 y sume o multiplique 20 por 10. 200 minutos tendría que orar cada día por esos 20. Para que se conviertan a Cristo. Porque aquí dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero yo quiero decirle que esta palabra no es como el microwave que usamos para calentar los alimentos. No, no es así. Esta palabra es poderosa, pero yo también tengo que estar en el cuerpo, unido, integrado al cuerpo, viviendo el estilo de vida de cuerpo, viviendo como Cristo. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, dice, yo he vencido al mundo. Y si Él lo venció y nos está decretando esa palabra, es porque también nosotros vamos a tener aflicciones. A Pedro le dice, Simón Pedro, el diablo ha pedido tu alma para zarandearte como a trigo. Pero luego le da la directriz, confiad. Yo he orado por ti para que tu fe no falte. El Señor hace su trabajo, pero también yo tengo que hacer el mío. Y una vez vuelto le dice, vuelve y cuéntaselo a tus hermanos, enséñaselo a tus hermanos. Porque así como tú vas a ser zarandeado, también ellos van a ser zarandeados. Todos vamos a ser zarandeados de una u otra forma. Vamos a ser probados y tenemos que pasar a la prueba de fuego. Es necesario, el apóstol Pedro dice que así como el oro se prueba con fuego, también es necesario que nosotros seamos probados con ese fuego también. Y se queme toda escoria del pecado en nosotros y nos santifiquemos para vivir una vida en Cristo Jesús. Nadie puede vivir sin estar en comunión con el resto del cuerpo. Dios nos ha dado dones y ministerios con la finalidad de edificar al cuerpo, y si no está en el cuerpo no podrá funcionar. La única forma de que un don funcione es estando integrado, como dice la Escritura, al cuerpo. Para que mi brazo y mi mano funcionen, deben de estar integradas en el cuerpo. Para que mis pies funcionen, deben de estar integrados en el cuerpo. Para que todo mi cuerpo funcione, debe estar unido y por medio de las coyunturas, unido entre sí, entrelazado, y nada se va a desligar. Pase lo que pase, Cristo es nuestra cabeza y Él nos ayudará y nos fortalecerá a crecer y a estar firmes. Por eso dice, el que está firme, mire que no caiga. Mire que no caiga. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos ha dado dones. Gloria a Jesús. Bendito sea su nombre. En Efesios 4:13, usted conoce ese versículo. Todos lo conocemos. Pero a algunos se les está olvidando. Y dice, hasta que todos, no habla de uno, habla de todos, lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. A un varón, dice, perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Qué precioso, hermanos, es ser llenos del Espíritu de Cristo, pero manteniendo, aleluya, una unidad de fe, creyendo que Cristo Jesús ya lo hizo todo en la cruz del Calvario y que nosotros solamente somos sus instrumentos para que se sigan agregando todos aquellos que han de venir
a Cristo por la fe que usted practique y el amor de Dios que practiquemos juntos. Ahora bien, podemos tener los dones del Espíritu, los 5 ministerios, toda la revelación, pero si no nos expresamos como cuerpo en amor y si no expresamos a Cristo con sus acciones, ¿cuáles acciones son las que Cristo expresaba? Leamos allá en Mateo, su capítulo 4. Gloria a Dios. Su verso 18. Vamos a leer unos versículos. Andando, dice Jesús, junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y Jesús les dijo, venid en pos de mí, y os haré, dice, pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Gloria a Dios. Pasando de ahí, dice, vio a otros 2 hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó, y ellos, dejando al instante las redes y a su padre, le siguieron. Dice el 23. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le traían todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, los lunáticos, los paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Mire cuántos beneficiados hubieron en esa región en ese entonces. Ahora nosotros que somos cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza de este cuerpo, que es la iglesia. La iglesia debe manifestar este poder, ir por todas esas aldeas, provincias, pueblos, ciudades, naciones, predicando el reino de Dios y sanando toda enfermedad y quitando toda dolencia, sanando a los lunáticos, a los endemoniados, a los paralíticos, a los ciegos y manifestando el poder glorioso del reino de Dios, porque todo esto se da solamente en el reino de Dios. El diablo dice la palabra que vino para hurtar, matar y destruir. Pero Cristo dice, yo vine para darles vida y vida en abundancia. Por eso debemos nosotros estar bien acoyuntados a Cristo. Este coyuntado a Cristo significa estar unido, estar seguro de que estamos unidos a Cristo, pegados al cuerpo de Cristo. Solo pegado al cuerpo no podré alcanzar la medida, la estatura y esa perfección como el varón perfecto que es Cristo. Vistámonos de amor, ya que ese es el vínculo y es la coyuntura perfecta que nos permite estar unidos. En Colosenses 3:14 dice, y sobre todas estas cosas, vestidos desde de amor, que es el vínculo perfecto. El amor es importante en este negocio del Señor. 1 Corintios, su capítulo 13, su verso último dice, permanezcan la fe, la esperanza y el amor. Pero el mayor, dice, de todos es el amor. Qué importante es que nosotros aprendamos a ser una iglesia cuerpo
y vivamos en ese entendimiento. Esta no es una doctrina nueva. Esta doctrina está aquí desde que Cristo la enseñó a sus discípulos, a sus seguidores, para que ellos la enseñaran y la transmitieran a otros, pero no solo para que la conocieran y la vieran, sino para que la hicieran igualmente. Por eso el Señor dice que Él no hacía las cosas como Él quería, sino las hacía igual como las hacía su Padre. De esa manera es que Él enseñaba y gobernaba e instruía a sus discípulos. Él quería que sus discípulos fueran testigos, que nosotros seamos sus testigos, pero también tenemos que conocer qué tenemos que alcanzar y ser para ser testigos. Y esto es lo glorioso. Dice que tenemos que ser investidos del poder de lo alto, o sea, del poder del Espíritu Santo, del poder del Espíritu de Dios, para que podamos ser testigos en Jerusalén, en todo Judea, en Samaria y hasta lo último, dice, de la tierra. Bendito sea el Señor. Cuando nos referimos a esta clase de amor, no es sentimentalmente, no es una expresión filial, sino es ágape. El apóstol Pablo lo dice en 1 Corintios 13, 4 al 8. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. El amor no se envanece. El amor no hace nada indebido. El amor no busca lo suyo. No se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor, dice, nunca deja de ser. A veces los matrimonios dicen, es que ya se acabó el amor. Puro cuento. Tal vez nunca se han amado o no conocen el amor, porque confunden el amor con la pasión. Ese es otro cuento. El amor de Dios sobrepasa, como lo he dicho ya 2 veces, sobrepasa todo entendimiento. El amor de Dios es este que dice aquí, ¿no? ¿Cuántas cosas se logran con el amor de Dios? Y es necesario que la iglesia ame a Dios para que ame a su hermano. ¿Cuál es el fin que persigue este vínculo? ¿Hacia dónde apunta? O sea, ¿hacia dónde vamos? Tenemos, hermanos amados, que entender que nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos. Eso es duro. Cuando tenemos, es otro nuestro dueño, es otro nuestro amo. Cuando usted ya no va a hacer lo que usted quiere, ni yo tampoco. Por eso el apóstol le dice, el Señor Jesús le dice a Pedro, antes cuando era joven, dice, te ceñías tú mismo e ibas a donde tú querías. Pero ahora dice, te ciñe otro y vas a ir a donde tú no quieres. Y eso le pasó. Mire, cuando estaba Pedro allá en la casa en Jope, en la casa de aquel Simón curtidor, y dice que le descendió un lienzo del cielo. Vio esa visión. Dice que descendía con toda clase de animales inmundos, reptiles, cuadrúpedos, todos. Y una voz del cielo le dijo, mata y come. Y él dijo, no, Señor, porque nunca ha entrado cosa inmunda en mi vientre. Nunca he comido tales cosas. Dice que se repitió la voz por 3 veces. ¿Quién era más? ¿Pedro, la ley que él practicaba, o los mandatos del Señor? Y el Señor le dijo, no llames tú común a lo que Dios limpió. Por eso, hermanos, tengamos mucho cuidado. Cuando un pecador se arrepiente, enseñémosle la palabra y dejemos que Dios haga su obra. Que este pecador se despoje del pecado, se entregue a Cristo y que el Espíritu Santo lo purifique, lo santifique, lo limpie, para que lo haga una nueva criatura.
Que el cuerpo, dice, esté perfectamente unido. La verdadera unidad, cuando nosotros estamos en Él, con el mismo ADN de Cristo, ser así como Cristo. El ejemplo más claro es Jesús mismo con el Padre. Esta verdad la encontramos en San Juan 14:10. Y dice la palabra: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las obras que yo hablo, o las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme, dice, por las mismas obras. De cierto digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él también las hará. Y aún mayores, dice, porque yo voy al Padre. Qué hermosa palabra, qué hermosa autoridad, qué hermosa enseñanza que nos da el Señor Jesús, para que de esa manera, amada iglesia, hagamos y entendamos que debemos ser un cuerpo bien unido por todas las coyunturas. Así como Cristo es, así también debemos ser nosotros. Él se dejó gobernar por el Padre. Así nosotros debemos ser gobernados por Él también. Porque Él es la cabeza del cuerpo y Él hará a través de nosotros las obras de Él. Las obras no las vamos a hacer nosotros. Nosotros solo vamos a ser sus instrumentos que Él usará para que su reino se expanda a todas las naciones. Por estar unidos en Cristo tenemos la misma fe, el mismo espíritu, el mismo amor, la misma expresión de Él. Si este vínculo está presente y permanentemente, entonces Cristo como cabeza dará directrices y se ejecutará lo que Él diga, igualmente como Él lo dice. Misión Cristiana El Calvario, área de la Bahía, Vallejo, Richmond, Oakland, San Francisco, South San Francisco, San Mateo, todos ustedes, hermanos, y yo. Señor, nos da un legado para que nosotros establezcamos su reino y hagamos la voluntad de Él. Apunta el Señor al camino más excelente. Juntos como cuerpo vamos a poder expresar la naturaleza de Cristo por tener su genética. Por eso vamos a lograr alcanzar todo lo que el Señor nos manda alcanzar, por avanzar como un solo cuerpo. No es solo tener cosas en común, sino más que una relación. Es depender unos de los otros. Yo hago mi función, el otro hace su función y dependemos unos de otros. Yo necesito de Cristo y el resto del cuerpo también necesita de Cristo. Nuestro anhelo debe ser avanzar hacia la máxima expresión de Cristo, que es el amor, amándonos los unos a los otros. Ese es el mandamiento de Cristo, porque ese mandamiento nos lleva al grado más alto de madurez, expresarlo todo lo que Él es, porque Dios, dice, es amor. Mis amados hermanos, nada imposible para Dios. Usted y yo debemos comprometernos de todo corazón y pedirle a Dios cada día que el amor de Dios sea en nosotros. Porque si nosotros conocemos al Señor, somos de Él. Y la expresión de demostrarlo es amarnos los unos a los otros, orar unos por otros, fortalecernos los unos por otros. Hay tantas cosas que nos pueden desviar y sacar fuera de diseño, pero hay un diseño. Juan 13:35 dice:
En esto conocerán todos, dice, que sois mis discípulos. Si tuvierais amor, dicen los unos, con los otros. Qué lindo es el Señor. En este tiempo malo, en este tiempo peligroso, yo le doy un consejo. No se exponga desobedeciendo el protocolo de los gobiernos de las ciudades, porque hay que respetarlos, hay que guardarlos para que no nos infectemos. Si nosotros cumplimos con estos reglamentos, Dios nos va a guardar, porque no hay medicinas para que lo ayuden a nadie. Las estadísticas son críticas y son caóticas, pero una cosa que he aprendido aquí en la palabra, que hay que vivir bajo la cobertura del Altísimo. Dice, el que mora a la sombra del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. El verso 7 del capítulo 91, Salmos, dice, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Y como dice allá en Éxodo 15:26, que si obedecemos todas las palabras que Jehová Dios mandó a Moisés, estatutos, mandamientos y decretos, ninguna enfermedad, dice el Señor, de la que les envié a los egipcios, os enviaré a vosotros. Lea Éxodo, ahí hay por lo menos 10 plagas, de las cuales afligieron a Egipto, pero de todas ellas Dios guardó a sus hijos, los hebreos. Iglesia amada, obedezcamos a Cristo, obedezcamos al Padre, haciendo las obras del Padre y reconociendo a Cristo como Señor único y verdadero. No hay otro. Y Dios nos va a guardar. Esa palabra a mí me ha ayudado. Y no la digo por jactancia. Yo no soy inmune. Como humano puedo ser también expuesto a todo eso. Estoy expuesto. Pero hasta este día nos ha guardado el Señor a todos. Pero hay que cuidarnos. Hay que ser prudentes. Y eso no me quita que mi fe no falte. Y le aseguro que cuando oramos por los enfermos, Dios también hace la obra en ellos. Alabo y glorifico el nombre de Dios, porque Él es bueno. Y les bendigo en el nombre del Señor. Amado Padre, en el nombre de Jesús, hemos entregado tu palabra a tu iglesia amada, al cuerpo de Cristo. Y lo bendecimos y nos fortalecemos, Señor, como un solo cuerpo. Unidos todos nuestros miembros, Señor, conforme las coyunturas se ayudan mutuamente para irnos edificando en amor. Señor, si falta el amor en nosotros, ayúdanos a ejercerlo de tal manera, Dios, que el reino eterno de los cielos sea dado a conocer a todas las naciones y demostrado a través de la iglesia que Cristo Jesús es el dador de la vida. El que vive en Cristo, de cierto no va a morir. Pero el que no está en Cristo, lamentablemente morirá. Tu palabra, Señor, es verdadera. Tu palabra es justa. Tu palabra no tiene faltantes. Tu palabra está completa, Señor. Yo bendigo a mis hermanos, todos los que se hayan conectado este día, y pido, Señor, por medio de Jesucristo, que el Espíritu Santo, a través, Señor, de aquellos que vean, Señor, esta transmisión, Señor amado, por medio de los medios de las redes sociales, Padre bendito, llegue a sus oídos. Si no te conocen, que te conozcan. Si alguien necesita oración, Señor, ahí en la página, Señor amado, está la forma que pueden conectarse con nosotros.
para que, Señor, se comuniquen con nosotros y podamos, Señor, llegar a sus hogares si es necesario y servirles ahí, Señor, instruyéndoles con la palabra para que vengan a tus pies y tú, Señor, les sanes de todas estas enfermedades, como decía ahí tu palabra, Señor, en Mateo 4. Todas las dolencias quitarlas, todas las enfermedades sanarlas, todas, Señor, esas deficiencias que tenían los hombres, endemoniados, acongojados, Señor, perseguidos, afligidos. Padre, tú los libertabas. En el nombre de Jesús, Padre, bendigo a Mainitor por, Señor, venir y ayudarme, Señor, aquí a ser parte del cuerpo de Cristo, con la función, Señor, de técnico, Señor amado, para que esta transmisión llegue, Señor, a cada hogar, a cada familia, Señor amado, tanto de nuestra iglesia como de cualquier otra denominación, o aún si no te han conocido, que a través de esta enseñanza te conozcan y se conviertan a ti, al único Dios verdadero. Muchas gracias, mi Señor, en el nombre de Jesús. Les bendigo y les insto en el amor del Señor. Sigamos adelante y complazamos al Espíritu Santo y no los deseos de la carne. Deseche los deseos de la carne. Esos no le van a ayudar ni le van a llevar a nada, solo le van a destruir su vida. Pero Cristo va a arreglar todos los faltantes que haya. En el nombre de Jesús, gracias te doy, Señor. Amén.